Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos uno de los periodos más fascinantes de la historia del Antiguo Egipto, el segundo periodo intermedio. Pero antes de adentrarnos en los detalles, vamos a recordar qué son los periodos intermedios y qué los diferencia de las grandes dinastías imperiales. En la historia de Egipto, los periodos intermedios son tiempos de inestabilidad, cuando no existe un único faraón gobernando, sino que, por lo general, hay varios faraones que controlan diferentes partes del territorio. Por lo consiguiente, hoy vamos a profundizar en este fascinante periodo de la historia egipcia, analizando cómo, a pesar de las particularidades de su tiempo, podemos encontrar muchas semejanzas con eventos históricos pasados, y también algunas diferencias notables. Ahora bien, para poder apreciar de manera más exacta el contexto histórico de este periodo y sus causas, te invito a que veas los dos videos anteriores de mi canal, uno sobre el Imperio Antiguo y el otro sobre la caída de ese mismo imperio. Ambos te ofrecerán una visión más completa de cómo llegamos hasta el segundo periodo intermedio. Si no lo has hecho aún, te recomiendo pausar este video, dirigirte a mi canal y revisar esos videos previos. Es fundamental para entender mejor todo lo que sucedió en este periodo tan clave de la historia de Egipto. Aclarado el punto, iniciemos esclareciendo algunas particularidades sobre la geografía de Egipto, que son fundamentales para entender cómo se desarrollaron los eventos de este periodo intermedio. Egipto está formado por dos grandes territorios, los cuales son esenciales para comprender la dinámica política y social del país. El primero de ellos es el Bajo Egipto, que se encuentra en la región del delta del río Nilo, al norte del país. Este territorio es caracterizado por sus tierras fértiles y el laberinto de canales que forman el delta, donde el Nilo se divide en varios brazos antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Por otro lado, tenemos el Alto Egipto, que se ubica en el valle del Nilo, al sur del país. Esta región, más estrecha y rodeada por desiertos, es conocida por ser la cuna de muchas de las grandes civilizaciones egipcias. Es en este territorio donde se encuentran algunas de las ciudades más antiguas y sagradas de Egipto, como Tebas, que jugó un papel crucial en la resistencia contra los invasores. La división geográfica de Egipto, en dos partes claramente diferenciadas, no solo tenía implicaciones naturales, sino también políticas. Otro punto particular que debemos conocer para entender mejor la historia de Egipto es cómo los egiptólogos dividen esta larga y fascinante historia. La dividen principalmente en imperios y periodos, lo que nos ayuda a entender las distintas etapas de unidad y fragmentación del país. El primer gran imperio de Egipto es el de la unificación. Este fue el momento crucial en que las dos grandes regiones, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, se unieron bajo un solo gobernante. Esta unión marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Egipto, y esa etapa se conoce como el Antiguo Imperio. Durante este periodo, Egipto alcanzó gran estabilidad y prosperidad, destacándose por las imponentes construcciones, como las grandes pirámides, que fueron erigidas bajo el mandato de los faraones de las dinastías 3 y 4. Sin embargo, tras un largo periodo de estabilidad, el imperio comenzó a declinar. Este declive se debió a diversos factores, entre ellos la inestabilidad política y las dificultades económicas, lo que llevó a una fragmentación del poder. Cada región del país, tanto el norte como el sur, pasó a ser gobernada por diferentes faraones y dinastías, lo que generó un vacío de poder y abrió el camino para la división de Egipto. Si deseas profundizar más sobre este tema, te invito a revisar los videos anteriores, especialmente el video relacionado con la caída del Imperio Medio. En ese video exploramos en detalle el primer periodo intermedio, donde explicamos las causas y consecuencias de la fragmentación de Egipto, y cómo este periodo dio paso al Imperio Medio, una época de renovación que también cubrimos en nuestros videos anteriores. Después de este Imperio Medio, la historia de Egipto siguió un patrón similar al que habíamos visto anteriormente. En este caso, el país nuevamente sufrió un periodo de inestabilidad política, que llevó a la fragmentación del imperio. Un imperio que, como ya hemos mencionado, había sido de gran importancia en la historia de Egipto, alcanzando un notable desarrollo cultural, económico y social. Pero, ¿cómo se dio este periodo de fragmentación? ¿Se repitió lo mismo que sucedió en el pasado? Pues, aunque parezca sorprendente, sí. El problema que enfrentó Egipto fue el mismo que en ocasiones anteriores. Una crisis de poder y la división del país en diferentes regiones que se gobernaban de manera independiente, cada una con su propio faraón y su propia dinastía. Este patrón de fragmentación política no es nuevo para la historia egipcia, ya que ya lo habíamos visto durante el primer periodo intermedio. Es como si, en cierta forma, se repitiera la misma receta.
Lo que sucedió en este segundo gran periodo de inestabilidad, el segundo periodo intermedio, fue que Egipto, al igual que en el pasado, cayó en una fragmentación que preparó el terreno para la llegada de nuevos actores, como veremos más adelante. En el contexto de este segundo gran periodo de inestabilidad, hubo varios factores que contribuyeron a la fragmentación y lucha por el poder en Egipto. Primero, los nobles, los nomarcas y los altos sacerdotes comenzaron a adquirir un poder cada vez mayor. Inicialmente, este poder fue local, limitado a sus propias regiones, pero con el tiempo creció y se extendió por todo el país. Este aumento de poder local contribuyó a que se produjera una división aún más pronunciada, especialmente en los dos territorios más importantes, el norte y el sur. Cada región comenzó a ser gobernada por diferentes facciones que luchaban por el control de Egipto, lo que solo aumentó la fragmentación del imperio. En segundo lugar, un factor crítico fue la muerte del faraón sin dejar descendencia. Esto generaba una lucha interna por el poder entre la nobleza, los sacerdotes y los militares, quienes se disputaban el control de Egipto. Como resultado, la estabilidad política se desmoronó, y Egipto fue aún más susceptible a la fragmentación. Y aquí es donde encontramos una curiosa coincidencia en la historia. El último faraón de la dinastía 12, Neferusobek, fue una mujer. Sí, Neferusobek, una faraona que gobernó Egipto en un periodo de gran incertidumbre. También se encuentra en una situación similar a la de Nitocris, la última faraona de la dinastía 6. Es interesante notar que, al igual que Nitocris, Neferusobek fue la última de su dinastía y marcó el fin del imperio. Aunque su reinado no estuvo exento de dificultades, su figura representa el fin de una era y la transición hacia nuevas formas de gobernanza en Egipto. De alguna manera, la muerte sin descendencia y la figura de estas mujeres faraonas marcan un punto de inflexión en la historia egipcia, reflejando la fragilidad de la sucesión dinástica y cómo ésta afectó la estabilidad del reino. Dejando las casualidades a un lado, podemos percatarnos de que los hechos que ocurrieron en este periodo fueron, en muchos aspectos, muy similares a los de épocas anteriores. Durante esta fase de inestabilidad y fragmentación, se formaron dos dinastías distintas que gobernaron simultáneamente, lo que refleja claramente la división del poder en Egipto. Por un lado, en el Valle del Nilo, en el sur de Egipto, surgió la dinastía 13, con su capital en Tebas, que continuó ejerciendo una influencia significativa en esa región, aunque en un contexto de debilidad y división. Esta dinastía tuvo que enfrentarse a constantes luchas internas y con las otras facciones que competían por el poder en el norte. Por otro lado, en el delta del Nilo, en el norte del país, se asentaron las dinastías 14, 15, 16 y 17, que dominaron el Bajo Egipto. Estas dinastías, a menudo fragmentadas y debilitadas por disputas internas, fueron responsables de la inestabilidad que caracterizó al norte del país durante este periodo. Este fenómeno de dos focos de poder en Egipto, uno en el sur y otro en el norte, muestra cómo la división entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ya mencionada anteriormente, continuó siendo un factor clave en la política del país. Las dinastías del sur intentaban recuperar la unidad del reino, mientras que las dinastías del norte luchaban por mantener su control en la región del Taika. Todo parecería muy parecido a lo que ya hemos visto en los anteriores periodos de inestabilidad, pero en este caso tenemos una particularidad que marcó la diferencia. Al parecer, se produjo una migración que inicialmente pasó desapercibida y fue confundida con la llegada de comerciantes. Estos nuevos grupos se establecieron en ciudades cercanas al delta del Nilo, en el norte de Egipto, y su origen parece ser de la región de Cananea, o al menos eso es lo que indican las evidencias históricas. Lo que comenzó como una pequeña comunidad de comerciantes provenientes de la zona de Siria-Palestina, con el tiempo se transformó en algo mucho más significativo. Estas personas no solo eran hábiles en el comercio, sino que también eran estupendos guerreros. Su destreza militar los llevó a ser contratados como mercenarios por los egipcios, quienes, en su desesperación por mantener el control, recurrían a estas fuerzas externas. Con el paso del tiempo, estos mercenarios empezaron a adquirir poder y riqueza en la región del delta, lo que les permitió competir directamente con los faraones locales, quienes se encontraban debilitados por la fragmentación del reino. Estos nuevos actores no solo buscaban participar en la lucha por el poder, sino que comenzaron a establecer su propia legitimidad ante el pueblo egipcio, presentándose como una alternativa frente a los faraones tradicionales. Este fenómeno generó una gran competencia entre estos recién llegados y los faraones del Valle del Nilo, quienes, al igual que ellos, buscaban la unificación del reino. Sin embargo, no solo tenían que enfrentarse a estos nuevos contendientes, sino que también lidiaban con la competencia interna de los nomarcas y los sacerdotes, quienes también querían tener el control del poder, aumentando aún más la inestabilidad política de la región. Por supuesto, estos periodos de incertidumbre no solo afectan la política y el poder,
sino que también tienen repercusiones devastadoras en la vida cotidiana de los egipcios. El hambre, las hambrunas y la desesperanza se convierten en el pan de cada día para muchas personas. Los conflictos internos, la desconfianza entre facciones y la lucha por el poder generan un ambiente de caos constante. Ante este escenario de crisis, los extranjeros no tardaron en aprovecharse de la situación. Mientras Egipto se desmoronaba bajo la presión de las luchas internas, estos migrantes comenzaron a consolidarse como una fuerza poderosa. Con el tiempo, lograron formar su propia dinastía, que sería conocida como la dinastía 15 y 16. Este evento fue decisivo en la historia de Egipto, ya que marcó el inicio de un periodo en el que un grupo extranjero gobernó una parte significativa del país. La toma de Avaris y Menfis, dos de las ciudades más importantes de Egipto, les permitió consolidar su poder y establecerse como los nuevos gobernantes de Bajo Egipto. Tras tomar el control del delta del Nilo, lograron expandir su dominio más allá de esas tierras. Aunque no lograron conquistar completamente el Alto Egipto, fueron lo suficientemente astutos como para negociar acuerdos y exigir vasallaje de las regiones del sur. Esto les permitió establecer una suerte de hegemonía sobre Egipto, con el Alto Egipto reconociéndolos como sus señores, aunque sin una conquista militar directa. Este pueblo, que llegó a controlar gran parte de Egipto y tuvo bajo su dominio al Alto Egipto como vasallo, es conocido como los Hyksos, que significa literalmente los gobernantes extranjeros. Este nombre, por supuesto, fue dado por el propio pueblo egipcio, que veía a estos invasores como usurpadores extranjeros que habían llegado para dominar sus tierras. De esta manera, los Hyksos se convierten en el primer pueblo extranjero en gobernar una parte significativa de Egipto, un hito histórico que marcaría un antes y un después. Egipto, una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia humana, se vio por primera vez bajo el control de un grupo externo. Y lamentablemente no serían los últimos. A lo largo de la historia de Egipto, otros pueblos extranjeros también buscarían tomar el control, dejando una huella indeleble en su historia. En la ciudad de Tebas comenzó una rebelión en contra de los Hyksos, que marcaría el inicio de una larga lucha por la liberación de Egipto. Esta guerra, que se cree pudo haber durado cerca de 30 años, finalmente concluyó con la derrota de los Hyksos, gracias a los esfuerzos de varios faraones de la dinastía 17. Sin embargo, fue Amosis quien logró la victoria final, expulsando a los Hyksos de Egipto y unificando nuevamente el país. Amosis no solo fue el faraón que liberó Egipto, sino que también fundó la dinastía 18, marcando el inicio de una nueva etapa de apogeo y bienestar para el reino. Este periodo sería conocido como el Imperio Nuevo, un tiempo de gran esplendor y prosperidad para Egipto. Durante el Imperio Nuevo, se destacaron dos de las dinastías más importantes de la historia de Egipto. La dinastía 18, que nos dio faraones como Tutankamón. Aunque no fue el faraón más relevante de su dinastía en términos de logros políticos o militares, se ha convertido en uno de los más conocidos gracias a la descubierta de su momia en el Valle de los Reyes, en 1922. Su tumba, casi intacta, reveló una increíble riqueza y arte, convirtiéndose en uno de los hallazgos más importantes de la arqueología egipcia. Y la dinastía 19, que vio el reinado de uno de los faraones más famosos de todos, Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande. Pero este tema, el Imperio Nuevo y las figuras más relevantes de este periodo, lo abordaremos en próximos videos. Así que te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún detalle y recibas la notificación cuando el video esté disponible. Antes de terminar, me gustaría comentar algo que algunos historiadores han relacionado con la unidad de Egipto bajo los Hyksos. Estos pueblos originarios de Siria-Palestina, al igual que los relatos del Éxodo en la Biblia, podrían haber vivido una experiencia de huida y persecución por parte de los egipcios, lo que podría haber inspirado, al menos en parte, la historia del Éxodo de los judíos. Aunque no hay pruebas definitivas que conecten directamente a los Hyksos con los hebreos del Antiguo Testamento, la idea de un pueblo extranjero que, tras ser perseguido, logra escapar de Egipto podría haber influido en la construcción de estas narrativas a lo largo del tiempo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre la historia de Egipto y otros temas fascinantes. Saludos y nos vemos en el siguiente video.